Saludos y bendiciones una vez más. Es el pastor Luis Rodríguez. En esta ocasión estamos transmitiendo desde nuestra iglesia de Bethesda número 3 en el sector Lechuza del barrio Yamala en San Sebastián, una de nuestras iglesias. Queremos continuar con la temática de esta semana, pasos para un reavivamiento personal, ser llenos del Espíritu Santo, y estaremos compartiendo el tema número 3, que lleva como título el hombre espiritual y el hombre carnal están dentro de la iglesia. Si quieres disfrutar de este interesante tema, quédate con nosotros y acompáñanos en esta oración. Oramos. Nuestro Dios y amante Padre, gracias una vez más porque nos permites estar en sintonía con nuestros hermanos, pero sobre todo en sintonía con el cielo. Señor, en esta ocasión queremos, como en las veces anteriores, pedir de tu Santo Espíritu para que nos ayude a impartir tu palabra, y a nosotros los oyentes también, para lograr entenderla y recibirla en nuestros corazones. Gracias por tus bendiciones, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les dije al comienzo de este programa, el título es El hombre espiritual y el hombre carnal. Y a manera de repaso, cuando en el tema pasado, tema número 2 de esta semana, hablamos con respecto a los 3 tipos de relación y las 3 distintas personas y cómo se relacionan con Dios. Habíamos hablado de que estaba el que no tenía ninguna relación, que ese era conocido como el hombre natural. Hablamos acerca de el que tiene una relación íntima con Dios, que es conocido como el hombre espiritual, y el que tiene una relación dividida es conocido como el hombre carnal. De estos 3 habíamos mencionado en el pasado tema, los últimos 2 se encuentran en la iglesia, y creo que es importante analizar este tema porque nos ayuda a hacer un autoanálisis de nuestras vidas y ver dónde estamos delante del Señor. Una persona puede ser miembro de la iglesia por poco tiempo o por muchos años y seguir siendo un cristiano carnal. La mayoría de los cristianos carnales están en esta condición sin saberlo y tienen el deseo de experimentar más en su fe. Leamos lo que dice el apóstol Pablo a los miembros de la iglesia carnales. Esto está registrado en 1 Corintios capítulo 3, versos 1 al 2. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces. Y no son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Pablo se refirió a las personas carnales como hermanos. Esto muestra que él estaba lidiando con miembros de iglesia. Pablo no podía hablarles como espirituales. Eso significa, si meditamos en lo que hemos estudiado en los pasados temas de esta semana, que ellos no estaban llenos del Espíritu Santo o no estaban suficientemente llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe? La mayoría de nosotros, cuando digo nosotros, ¿verdad? No me refiero solamente a miembros de iglesia. Yo creo que cada persona, nosotros sabemos o debemos saber cuánto combustible hay en nuestro auto, cuál es el balance de nuestra hipoteca,
¿Cuál es el balance de nuestras cuentas bancarias? Esta semana, por ejemplo, en nuestro país, el sistema de ATMs, ¿verdad? O ATH como le conocemos, el sistema de ATH móvil, especialmente el Banco Popular de Puerto Rico, que es uno de los bancos principales del país, su sistema bancario colapsó. Y la razón curiosa, ¿verdad?, por la cual entendemos que colapsó el sistema es porque cientos de miles, probablemente millones de usuarios acudieron a la plataforma del banco para verificar su balance porque esperaban el incentivo que enviaba el gobierno federal de $1,200. Así que es una aseveración cierta. Nosotros nos preocupamos por saber cuál es el balance en nuestra hipoteca, en nuestras deudas, cuál es el balance de nuestra cuenta. Miramos la aguja, el marcador del combustible y sabemos cuánto combustible nos quedan. Medimos el aceite de nuestro auto, pero ¿conoceremos el medidor de nuestro aceite espiritual también como el medidor de combustible de nuestro auto? ¿Por qué es tan importante que nos rindamos completamente a Dios? ¿Sabe? Romanos 12:1 nos dice la palabra: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es el culto racional de vosotros. Leo de el libro El deseado de todas las gentes, página 480. Dice: únicamente aquellos que lleguen a ser colaboradores con Cristo, únicamente aquellos que digan: Señor, todo lo que tengo, lo que soy, te pertenecen, serán reconocidos como hijos e hijas de Dios. Así que es importante entonces, ¿verdad?, que nosotros establezcamos, si la tenemos, que continuemos teniendo esa relación íntima y personal con Dios, estar llenos del Espíritu Santo diariamente, porque sólo así es que realmente seremos reconocidos como hijos e hijas de Dios. Pero debemos preguntarnos, yo sé que muchos pueden preguntarse, ¿por qué es tan difícil entonces identificar al cristianismo carnal? Y quiero hacer un paréntesis en esta pregunta, porque el asunto no es nosotros poder identificar el cristianismo carnal. El asunto importante es nosotros poder identificar en nosotros si nuestro cristianismo es uno espiritual o es uno carnal. Pero ¿por qué es tan difícil identificarlo? Porque una persona puede estar dentro de la iglesia y aún así estar perdida. Qué trágico. La parábola de las 10 vírgenes y el mensaje de la Odisea ilustran también esta verdad. ¿Qué nos enseña la parábola de las 10 vírgenes acerca de los miembros de la iglesia carnales y los miembros de la iglesia espirituales? ¿Sabe? La historia de las 10 vírgenes, estas 10 mujeres que esperaban al esposo, tienen ambas cosas en común. Quizás cuando leemos este relato, cuando lo escuchamos, identificamos a unas de ellas como espirituales, como preparadas espiritualmente para recibir el esposo, y podemos identificar a las otras quizás como carnales, con unas características distintas a las mencionadas anteriormente. Pero miremos, veamos que todas las 10 tenían algo en común. Eran vírgenes. Todas las 10 tenían algo en común. Todas llevaban lámparas. Todas tenían y conocían las Escrituras. Todas estaban en espera del novio. Todas
esperaban con ansias la segunda venida. Todas se durmieron, todas escucharon el llamado y despertaron. Todas prepararon sus lámparas. Todas las lámparas de ellas se encendieron. Hasta ahora, usted pensará, y entonces, ¿cuál fue el problema con las otras 5? El problema fue que las otras 5, la mitad de ellas, no tenían suficiente aceite. Leo del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 338, y nos dice: la clase representada por las vírgenes insensatas, escuche bien esto, la clase representada por las vírgenes insensatas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca que es Cristo Jesús. Por esa razón, pudiera ser difícil identificar en la iglesia del Señor quiénes son carnales y quiénes son espirituales. Pero este no es un tema para nosotros mirar alrededor de nuestros hermanos, a los que conocemos, y decir el hermano tal o la hermana tal es carnal, el hermano tal o la hermana tal es espiritual. ¿Sabes por qué especifico esto? ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque muchas veces cuando escuchamos esta clase de temas, nuestra mente inmediatamente se eleva a pensar en el hermano tal o en el hermano cual. Pero ese no es el propósito, hermanos. El propósito es que medites en ti. El propósito de este tema no es que tú utilices el medidor de aceite para medir el aceite de tu hermano, sino que lo utilices para medir tu aceite. Las lámparas encendidas necesitan aceite, la energía se consume. Después de un tiempo, 5 de ellas notaron que sus lámparas se estaban apagando. Las lámparas de las mujeres insensatas que brillaron por un tiempo muestran que sí tenían algo del Espíritu Santo. Sabe, pero no era suficiente. Tenían muy poco aceite. Esa era la diferencia entre una y la otra. Por eso en el tema anterior, ¿verdad? Decíamos que es importante buscar el bautismo diario del Espíritu Santo, sentir la necesidad diaria del Espíritu Santo. Solo cuando nos demos cuenta de que no es suficiente, buscaremos el rostro de Dios día a día, incansablemente. Siempre recuerdo esta anécdota, que aunque está relacionado a la oración de el compañero pastor evangelista Alejandro Bullón, decía acerca de la misma que el alimento que te comiste hoy te sirve para hoy, te nutre para hoy, pero de nada te servirá para mañana. Mañana tienes que volver a comer. Si recibimos el bautismo del Espíritu Santo hoy, y quizás hoy nos sentimos que estamos llenos de Él, tenemos que seguir midiendo nuestro aceite y saber si le necesitamos diariamente, para buscarle diariamente. ¿Por qué Jesús llama a los miembros de iglesia de la Odisea carnales, tibios? Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este pasaje nos da a entender que Jesús no era el centro
en la vida de ese grupo de creyentes, miembros de la iglesia, sino que estaba afuera. Él estaba tocando la puerta. ¿Por qué no entraba? Porque no había sido invitado a pasar. Así que la tibieza tiene que ver con la falta de relación con Dios. ¿Por qué será que los creyentes dejan a Jesús parado frente a la puerta? Ese llamado de Apocalipsis 3:20 que Jesús hace: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Quizás solemos pensar que es un llamado que Dios hace a aquellos que aún necesitan abrir la puerta de su corazón a Jesús. Pero ese mensaje de Apocalipsis 3 es para la iglesia. Y es triste, es lamentable que el Señor esté aún tocando la puerta del corazón de miembros de iglesia, esperando que le den entrada. Algunos, al igual que el escriba Nicodemo, que entienden las escrituras, no entienden la realidad de lo que se trata la vida cristiana, moviéndose en un plano teórico e intelectual. Leemos Juan 3, verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre así siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Otros, al igual que el joven rico, el precio del discipulado es demasiado, pues para seguir a Jesús se necesita abnegación y voluntad para cambiar la vida. Lucas capítulo 19, versículo 22 dice: pero cuando el joven oyó la palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Pero aunque la historia termina allí y lo demás lo podríamos inferir, no solamente se tuvo que haber ido triste porque tenía muchas posesiones y no estaba dispuesto a compartirlas como Jesús le pidió. Se fue triste porque quizás no estaba dispuesto a hacer el cambio necesario que tenía que hacer en su vida para agradar a Dios. En su conversación con Jesús, este joven le decía a Jesús: todo lo he hecho, he guardado los mandamientos, pues ¿qué necesito? Y cuando Jesús le dice, pues además de guardar los mandamientos, como dice, necesitas entregar todo lo que tienes y dárselo a los más necesitados. La enseñanza de esta historia es rendirnos completamente a Dios. Es como decía la cita que leímos anteriormente: es aquellos que están dispuestos a entregarlo todo a Dios, los que serán llamados y reconocidos como hijos de Dios. Los creyentes dejan a Jesús parado frente a la puerta, al igual que el joven rico. También puede ser causado por una negligencia, por falta de tiempo y de comunión con Dios. Pero la tragedia más grande para el cristiano carnal es que no reciba o que no recibirá la vida eterna si su condición no cambia. Aún sí, pastor, aún estando dentro de la iglesia. Romanos 8:9 dice: sin embargo, ustedes viven según la carne y no según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, decía el apóstol Pablo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Creo que es una aseveración seria a la cual nosotros debemos meditar. Queremos ser hijos de Dios, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo realmente. Usted notará que a lo largo de estos temas
la insistencia de la temática es ser llenos del Espíritu Santo, lo cual es la mayor necesidad que tenemos nosotros como hijos de Dios y como iglesia. Hermano, la diferencia entre un miembro de iglesia espiritual y uno carnal tiene que ver con eso, tiene que ver con el Espíritu Santo. El cristiano espiritual está lleno del Espíritu Santo. El cristiano carnal no lo está o no está lo suficiente. Si usted descubre que es un cristiano carnal, no se angustie. Dios le ofrece un remedio. Y es lo que a través de estos temas el Señor quiere hacer contigo y conmigo. ¿Y sabe cuál es ese remedio? La persona del Espíritu Santo. Y es mi deseo como pastor de mis congregaciones a quienes primero me dirijo, la iglesia de Bethesda 3, aquí el lugar, el templo donde nos encontramos hoy, la iglesia de Bethesda 1 y nuestros queridos hermanos de Planas y los demás que nos escuchan y se han unido a disfrutar de estos temas. Mi deseo y oración es que sintamos la necesidad de tener el Espíritu Santo diariamente en nuestras vidas. Es el llamado de Dios. Es el deseo de Dios, es mi deseo. Permíteme orar por ti, para juntos nuevamente rogar a Dios por su Santo Espíritu. Oremos. Nuestro Dios, nuestro amante Padre, una vez más gracias porque nos permites abrir tu palabra. Una vez más gracias porque nos das el mismo mensaje vez tras vez, insistiendo a nuestras vidas de que necesitamos ser revestidos, de que necesitamos ser bautizados diariamente de tu Espíritu. Padre amado, rogamos que nos dejes esa oportunidad, que en este tiempo que hemos estado en nuestros hogares, nos permitas tener una comunión más estrecha contigo, acercarnos más a ti, que nuestra fe en lugar de menguar crezca, Señor, que te busquemos diariamente, que solicitemos de tu Espíritu en oración como lo estamos haciendo en este momento, Señor. Llénanos de tu Espíritu y ayúdanos a seguir adelante, camino, rumbo, Señor, a Canaán, hacia la patria celestial que nos ha prometido. Gracias por escucharnos, lo agradecemos, lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Les invito en la mañana de sábado, donde estaremos nuevamente, ¿verdad?, presentando un tema más de esta semana de oración, pasos para un reavivamiento personal, ser llenos del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Ven, dame sabiduría, ven, dame luz para ver, ven, dale fuerza a mi vida, quédate y vive en mi ser. Ven, dame de tu descanso, ven como bálsamo al dolor, ven como quieto remanso, lléname de tu santo amor. Ven, Santo Espíritu, y tócame, lléname de tu amor, dame la fuerza